Sí, gracias. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua. Asimismo, a quienes nos apoyan en la transmisión, el maestro César Alanís, Oscar Telles, y en el seminario Cristina Ávila, Eduardo Bernal, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo y obviamente la maestra Amparo Apolinar. Para entrar en contacto con nosotros pueden hacerlo por medio del Facebook, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, en Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, FD UNAM, o en nuestro correo semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Segura Moreno, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias. Como ustedes habrán dado cuenta, estamos tratando de una vez al mes y por eso lo hemos incorporado a darle una tarea más para hablar de cuestiones de salud y la problemática en relación a esto. Les cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé su síntesis curricular. Muchas gracias, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, es pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez del Instituto Nacional de Salud. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainier Hospital for Children de Boston y ejerce la dermatología cosmética y tecnología aplicada en la clínica Dermédica. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ocuparnos de la obesidad infantil. Tendremos que partir de señalar que actualmente es un problema de salud pública mundial y desafortunadamente es de los primeros lugares que ocupa México, que no son muy positivos, pero México tiene el primer lugar en obesidad infantil. Y la Organización Mundial de la Salud ha declarado que tanto la obesidad como el sobrepeso alcanzan ya caracteres de epidemia a nivel mundial. Se estima que unos 1.000 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso y obesidad, o por lo menos 300 millones son obesos. Los niños obesos tienden a ser adultos obesos. Si ambos padres de un niño son obesos, el riesgo para los hijos va del 50 al 70%, y si ninguno de los dos padres es obeso, esto disminuye el riesgo a un 9%. Pero para iniciar, la primera pregunta que haríamos, se habla de obesidad y sobrepeso. ¿Cuál sería la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Bueno, para poder dar ese diagnóstico hay que entender que tanto sobrepeso como obesidad corresponden a estados del cuerpo en donde hay un mayor acúmulo de tejido graso que el que debería de corresponder al peso y a la talla y a la edad. Para distinguirlos entre sobrepeso y obesidad, y dentro de la obesidad sus diferentes estadios, se hace uso de diferentes fórmulas que finalmente lo que hacen es mencionarnos cuál es la proporción de este peso con respecto a la estatura, a la talla. Eso es lo que llamamos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal consiste en una pequeña fórmula en la que se divide el peso entre el cuadrado de la talla.
y con eso se obtiene un índice y ese índice ya está tabulado para más o menos conocer cuáles son las dimensiones y la correlación. Sin embargo, hoy día ya no es solamente el uso del índice de masa corporal para determinar los grados de obesidad y de sobrepeso, sino que también importa la composición de los tejidos corporales. Es decir, nosotros nos dividimos en diferentes compartimentos en nuestro cuerpo. Uno de ellos lo ocupan el esqueleto propiamente, junto con lo que llamamos la masa magra, la masa muscular, que eso sería lo que debería ser nuestro mayor componente, y como tejidos de reserva, como tal de reservas, debería ser el tejido graso, y el tejido graso debe de encontrarse por debajo del 20%. Sin embargo, en muchas de las ocasiones encontramos esta proporción del tejido graso aumentado, o cercano al 20-25% en alguien que aparentemente no nos da la fisonomía de una persona obesa. ¿Por qué? Porque tiene una distribución de esta grasa de forma armónica, es decir, distribuida tanto en pecho, espalda, abdomen, glúteos, piernas, etc. Entonces no se ve como tal una desproporción en donde podamos ver una cabeza pequeña o un gran tronco con un abdomen prominente y unas piernas delgadas, que serían como lo que normalmente ubicaríamos como una persona con determinado grado de obesidad. Entonces, de esta forma se van complementando. Si bien la forma más rápidamente de identificarlo sigue siendo el índice de masa corporal, y a través de organismos como la Organización Mundial de la Salud se han determinado ya escalas en donde se ha hecho este seguimiento a lo largo de la vida en grandes grupos de personas, y sabemos cómo es la distribución, porque sabemos que nadie puede ir exactamente en una línea definida matemáticamente. Tenemos algo que es la variabilidad biológica, y en esta tenemos un cierto parámetro para movernos. Depende mucho tanto de nuestra raza, es decir, no es lo mismo en anglosajones que en latinos, y dentro de los latinos no es lo mismo, por ejemplo, en brasileños que en argentinos, que en guatemaltecos o que en peruanos, ¿no? Y mucho menos en mexicanos. Entonces, hay grandes variabilidades genéticas en ese aspecto. Se ha hecho como un consenso en donde se ha abarcado a la mayor parte de la población y se han graficado a lo largo de la vida. Entonces tenemos lo que se le llaman percentilas. Lo ideal es ir en la percentila 50, es decir, en el carril central, con una variabilidad de aproximadamente un 25%. Los que escapan a estos periodos, a estos espacios, estos carriles, ya los consideraríamos en sobrepeso, obesidad, o en caso contrario, que estuvieran por debajo, en desnutrición o talla baja, etcétera, en otras desproporciones. El problema va muy, muy de la mano. Curiosamente, en los análisis que se han hecho a partir de identificar que México cursa con obesidad importante a nivel infantil, podemos determinar que incluso, para que vean que en este país no somos iguales, ni siquiera en problemas de salud, porque al sureste del país el mayor problema es desnutrición infantil, mientras que en el centro y norte del país es obesidad infantil. Entonces, eso también se va modificando. Fíjate que eso me llamó la atención en lo que, pues, buscamos información. Me llamó mucho la atención precisamente esto de que en el sur desnutrición, y como bien sabes tú, mi familia es de Campeche, del sureste, ¿no? Y ahí se come, pues, exquisito diría yo, pero muy grasoso, ¿no? Y ya no digo más porque si no me va a entrar el apetito. Entonces sí me llamó mucho la atención ver que en el sur pasa esto, sobre todo, por ejemplo, en esa región, en este estado, los niños gorditos o los bebés gorditos, me recuerdo mucho, no sé si ahora, pero en esa época de cuando yo era niña que iba más seguido a Campeche, cuando veías un bebé, pues no sé si sería robusto o gordito, se decía, mira qué hermoso está. Y creo que esta imagen sigue siendo igual, es decir, cuando vemos a un bebé que esté gordito así, con sus cachetes y todo, o sea, no nos causa ningún impacto, al contrario, como que siento que está muy aceptado
y que nos da gusto ver que un niño o un Está bebé gordito. más bien está gordito. Entonces la pregunta aquí sería, ¿a qué edad nos empezamos a preocupar? Bueno, es muy importante que desde el nacimiento haya un seguimiento por parte del el pediatra. El pediatra tiene toda la capacidad para identificar este tipo de casos, porque incluso desde niños se pueden tener problemas metabólicos, como pudiera ser alteración en el metabolismo de carbohidratos. De hecho existen, por ejemplo, cuando los bebés son demasiado grandes, muy probablemente es porque hayan sido expuestos a una diabetes gestacional, es decir, que la mamá haya cursado con diabetes y entonces el niño, llamamos los bebés macrosómicos, es decir, que tienen grandes y generalmente no nacen por parto, tienen que ser cesárea porque no tienen la capacidad de atravesar por canal del parto, no podemos modificar más la física de lo que ya se hace. Entonces, ese tipo de cuestiones que pueden llegarse a presentar y que uno los vería y diría, ay, qué bebé tan grande y tan gordito y tan sano. Es que es eso, ¿no? Y no, en realidad ese es un problema. Entonces, todo tiene que ir en cuanto a proporción. Entonces, hay también igual, de acuerdo a la vigilancia también que se ha hecho por parte del ginecólogo, la ganancia de peso que ha tenido que tener la mamá mes con mes, sobre todo en el último trimestre del embarazo, tiene que ser dentro de determinados parámetros. Afortunadamente la experiencia de tantos años y el seguimiento por más de varias décadas nos ha dado este conocimiento y podemos alcanzar a determinar cuando en algunas ocasiones se corre algún riesgo al respecto. Entonces, desde que nace se le va llevando una gráfica al niño, por eso es muy importante, papá, mamá, tienen que saber qué peso y qué talla tuvo su niño al nacer. Y sobre todo, llevar ahora en el instrumento de la Cartilla Nacional de Vacunación, desde hace muchos años, desde que está implementada, viene no solamente el registro de las vacunas, sino también un registro del peso y de la talla, porque esos son súper importantes. E incluso le dan al papá parámetros para identificarlo, es decir, por parte del Servicio Nacional de Salud, le hemos dado las herramientas a la población para que si llevan a cabo este programa, que en realidad es pues nuestra responsabilidad, ¿no? Si existe el servicio y nosotros no vamos haciendo este seguimiento, podemos identificar de forma temprana cuando nuestro niño o nuestra niña está rebasando los límites normales de peso para la talla, porque eso se va registrando en cada visita. Nosotros normalmente recomendamos una visita al mes durante el primer año de vida y ya posteriormente se van espaciando cada 6 meses, porque obviamente hay que identificar los casos sobre todo de desnutrición de forma temprana, ya que la desnutrición es la que mayor limitante nos genera en los niños en la primera infancia. Sin embargo, el problema de la obesidad es un problema súper importante. Racialmente, los latinos tenemos, sobre todo los mexicanos, tenemos una predisposición genética a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Esto quiere decir que si las condiciones ambientales lo favorecen, la vamos desarrollando. Incluso cuando no hay familiares afectados en nuestra rama, tanto materna o paterna, que a veces es lo que a veces la gente se excluye. Y ahorita me gustaría también ahondar en cuáles son los riesgos. O sea, no nada más por el hecho de tener la etiqueta de sobrepeso o obesidad es que sea malo. Te voy a tener que interrumpir porque ya nos hicieron la señal que tenemos que ir a una pausa. Si no estamos tan animados, pues vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Gracias. Contrario. Si no nos seguimos con el hilo de media. Casi nos cerramos el micrófono porque no guarda el video. No, fíjate que eso me llamó mucho la atención. Sí, claro. Pero tiene que ver con la gente, o sea, me llamó mucho porque sí, así como que ves alrededor. O sea, yo te voy a hablar en primera persona. Te hablo de mi familia, la mayoría. Sí, pero ahí y hay más que la ver. generación de mis padres, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya como que un poco más preocupados por el peso. Hay una cuestión que comentar y ahorita si regresamos al micrófono de una vez lo tomamos. El hecho de que vemos a un niño gordito no necesariamente quiere decir que esté en sobrepeso u obesidad. Hay un tipo de desnutrición que tiene que ver con el bajo aporte de proteínas y entonces los niños están gorditos porque están hinchados.
¿de acuerdo? Entonces su nivel proteico es muy bajo y todo el líquido se les fuga al resto de la economía. Entonces eso es un tipo de desnutrición. Entonces sí, eso es también importante comentarlo. O sea, el hecho de que los vean a veces gorditos o rellenitos no quiere decir que tengan un problema de sobrepeso. Pueden estar desnutridos. Y eso es un punto súper importante. Entonces, para evaluar la desnutrición hay que hacer todo el seguimiento de la talla, el peso, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor está gordito, pero crece medio centímetro al año, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que muchas veces pasa. El aporte de proteínas, desafortunadamente en nuestra dieta, no es la suficiente. Tenemos un mayor menú de carbohidratos y de grasas que de proteínas. Continuamos en 10 segundos. Regresamos con ustedes y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar. Como ya es habitual en nuestro programa, nos va a dar las recomendaciones para nuestro tiempo de ocio del fin de semana. Muchísimas gracias, doctora. Pues en esta ocasión vamos a recomendar documentales a propósito del tema de la obesidad infantil. El primero de ellos es el documental Más allá del peso. Es un documental brasileño de 2012 que, bueno, a través de testimonios reales y recopilación de estadísticas nos muestra el problema de la obesidad infantil, en específico en Brasil, pero que obviamente es un problema a nivel mundial. Manifiesta que el 33%, que ahora ya anda sobre el 45% de los niños, pesa más de lo que debe, y también analiza las causas por las cuales han llevado a esta situación, desde la educación nutricional, tanto en casa como en la escuela, la influencia de los alimentos chatarra, la influencia de la publicidad, la influencia de la industria, pero sobre todo muestra lo vulnerable que son, en este sentido, las clases desfavorecidas o débiles, ¿no? Porque obviamente han sacrificado patrones de alimentación que obviamente son más baratos, ¿no? Y esto se refiere en específico a la comida chatarra. Nos muestra también la opinión de los padres de familia, y sobre todo un dato que es interesante es que, bueno, manifiesta que el 56% de los niños menores de 1 año pues toman refresco, ¿no? Entonces muestra imágenes precisamente de biberones llenos de refresco de la marca conocida. Y otro dato que también es alarmante, bueno, es que a los niños se les enseñan varios tipos de frutas y verduras y no reconocen, ¿no?, a qué verdura o fruta se refiere, pero si les muestran las papitas o alimento chatarra, pues rápidamente reconocen ese tipo de alimentación, pero además para ellos, o en su perspectiva, es un alimento saludable. El otro documental es Peligro, niños obesos. Es un documental español de 2017 que se transmitió a través de la televisión española, pero analiza en específico el problema de la obesidad en adolescentes del Reino Unido. A través de 3 casos nos muestra cómo es que obviamente estos adolescentes se ven influenciados precisamente por el entorno, pero también por su deseo de bajar de peso, ¿no? En este documental se habla de lo que se llama el punto de no retorno. Es decir, que una vez que se alcanza un grado de obesidad en la adolescencia, es muy difícil que en edad adulta se pueda revertir. Y en muchos casos no es suficiente una dieta o un ejercicio, se tiene que recurrir incluso a la cirugía o a lo que se llama la cirugía bariátrica de reducción de estómago. Entonces nos muestra casos que incluso de niños de 12 años ya están sometidos a esta cirugía. Y bueno, además también, pues obviamente todos los problemas que a estos adolescentes tienen que enfrentar, ¿no? La depresión, problemas de tipo psicológico. Entonces esas son nuestras 2 primeras recomendaciones. Gracias. Súper bien. Pues retomamos, ¿no?, lo de los bebés gorditos, que además yo creo que se identifica como un bebé sano. Sí, y además creo que con frecuencia se dice, bueno, ya se estirará, es decir, va a crecer y como que se va. Sí, estamos esperando a que llegue el momento de la adolescencia en que la tasa metabólica es Claro. altísima y todo lo que tiene de reserva lo deplete. Bueno, de todas formas, en las estadísticas se señala que en niños hay más niñas que niños. Sin embargo, en la adolescencia el porcentaje de obesidad es mayor en los varones que en el sexo femenino. Y nos dice que cuando la obesidad se inicia alrededor de los 7 años, el porcentaje que seguirá siendo obeso en adulto o sobrepeso es el 40%,
y sin embargo cuando esto ocurre entre los 10 y los 13 años, las probabilidades suben a un 70 o un 80%. Así es, si no hay intervención, porque créanme, estas estadísticas son meramente descriptivas, pero la realidad es que estos niños o estos adultos o adultos jóvenes que identifican el problema y que comienzan a trabajarlo, por supuesto que tienen solución y pueden cambiar por completo el curso de su vida. Créanme, o sea, no lo veamos como, pues ya me tocó, ya de todos modos lo que hagan. No, por el contrario, esto es medicina preventiva. Bueno, al final cuando hablamos, y obviamente ya lo señaló la maestra Amparo, del problema de la comida chatarra, ¿no? Realmente es preocupante porque se considera que realmente los niños están abandonando el consumo de frutas, verduras, legumbres, y más por la comida rápida, los dulces, las golosinas, etc. Veíamos una marca de cereal que contiene más del 40% de azúcar refinada. Y sin embargo, por ejemplo... muy popular, por cierto. Sí, pero no vamos a dar el comentario de la marca, pero como que es frecuente, ¿no? Tomas cereal en la mañana y resulta que no. Una hamburguesa con papas fritas y un refresco son entre 700 y 1000 calorías, que nos señalaban que es más de la mitad de calorías que necesita a un niño. Y aunque en el 2014... En todo el día, En todo el día, sí. En el 2014 se firmó con la Secretaría de Salud un acuerdo para regular la publicidad dirigida a la infancia. Sin embargo, esto, como podemos ver, no se dio, no se cumple. Y entonces se considera que un niño promedio en la Ciudad de México ve 100 anuncios diarios de comida chatarra y refrescos. Aquí me surge una pregunta. O sea, por una parte tenemos este problema, ¿no? De la comida que hemos etiquetado, no sé si correctamente, toda como comida chatarra. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los padres tienen problema que el niño coma y entonces le empiezo a chantajear? No sé si es la palabra adecuada. Cómete estas verduritas o estas verduras y yo te voy a dar postre, ¿no? O te voy a dar un dulce o te voy a dar, decir... En principio diríamos esto no lo deberíamos hacer, pero a lo mejor la desesperación de la madre, bueno, con tal de que coma estas verduras, claro, ¿no? Cómete esto. Pues estamos fomentando, ¿no? Claro, de hecho el problema viene, pues no puedo decir que desde cuna, sino desde que comienza la lactación, es decir, desde que comenzamos a introducir alimentos diferentes al seno materno. La recomendación que hacemos los pediatras es iniciar la lactación con verduras. Muy importante. Todo esto, recordemos que, o sea, para nosotros ya es historia pasada, pero para los bebés, para los niños, están descubriendo un mundo. Y ojo, si tú lo primero que le muestras es un alimento dulce, automáticamente él va a generar un vínculo de predilección sobre el alimento dulce contra los alimentos de sabores más simples y con textura. Entonces, de ahí que la lactación debe de hacerse principalmente con verduras e irle al niño poco a poco educando. Desde ahí se comienza a hacer la educación en nutrición, porque eso es algo que nos hace mucha falta y ese es el problema real que tiene México y el mundo completo. De tener una educación en cuanto a nutrición. Entonces comienza esto desde que los papás para darle de comer más rápido al niño, para empezar el alimento procesado de latita, no el hecho en casa, que viene con conservadores, que viene muy probablemente con algo de endulcorante o con no endulcorante, perdón, de endulzante, etcétera. Más fácil, es que no se come la verdura. Pues ponle tantita miel, ¿no? Y ahí te encargo, ¿no? O sea, finalmente es hacerle al niño una adicción al dulce. Entonces eso empieza desde casa. Si a esto aunamos a que hay un problema, y ahí no tanto de nutrición, sino también de educación, en el que el niño es el que decide, créanme, o sea, el hambre mata el berrinche, ¿sí?
nosotros tenemos, o sea, el niño no come lo que el padre no le provee. Ujú. Créanme, o sea, el berrinche le durará cuando mucho un día, máximo 2. Por supuesto que al segundo día las verduras que ustedes les pongan, sean chayotes, calabacitas, se las va a comer porque muere de hambre. Claro. ¿De acuerdo? Pero hay que hacerlo de esa forma en el aspecto de no le ofrezcan ustedes lo que finalmente se les va a revertir a como padres, de que después no lo van a poder controlar. Me dicen en algunos casos, porque hay varios problemas cutáneos que yo veo dermatológicos que están asociados con sobrepeso y obesidad y con otros problemas metabólicos. Y me dicen los papás, es que ¿qué le doy de comer? Es que se me esconde y me saca de la alacena las galletas. Pues no las tenga en casa. Su niño tiene un problema de salud. Lo peor que puede tener es al enemigo en casa. No tenga botes de helados en el congelador. No tenga yogur con fruta. O sea, cereales industrializados, endulzados. Téngale sus cajitas de pepinos, de jícamas, de zanahorias, de calabacita, con tajín si quiere, con lo que... Perdón por el golazo. Finalmente hay que educar a los niños a comer. Quisiera regresar rápidamente al tema del hecho de que veamos a un niño gordito, aunque obviamente nos parezca muy lindo, no necesariamente quiere decir que esté en obesidad o en sobrepeso, puede estar en desnutrición. Les comentaba que existe una variante de desnutrición en la que esta gordura, entre comillas, es realmente el líquido que se le fuga al niño porque tiene muy baja proteína en su cuerpo. Entonces todo se le fuga. ¿Cómo lo podemos saber? Pues precisamente porque hemos visto, pues sí está gordito, pero crece medio centímetro al año, cuando tendría que crecer 3, 4 centímetros por año. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de condiciones, la vigilancia del profesional es súper importante. La dieta mexicana es riquísima. Desafortunadamente, la mayor parte del recetario es rico en carbohidratos y en grasas, sobre todo en carbohidratos. Entonces, los platillos que tenemos con proteína, luego los tenemos modificados, ¿no? Las enchiladas con pollo, le quitamos el pollo porque es más fácil el chile y la tortilla, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí hay también una cuestión cultural. Y sobre todo lo que acaba de comentar la maestra. Desafortunadamente, se ha vuelto de más fácil acceso un refresco de cola, ¿sí? Y unas papas fritas, que a veces ni papas son, y unas galletas de harinas refinadas, etcétera. Es más accesible que un plato de sopa de verduras o que un litro de leche, de verdadera leche. Entonces, esto es una limitante que tenemos desde el punto de vista cultural. Y si a esto sumamos el hastío de los padres porque finalmente la educación también es una mini batalla con el niño. Salen por lo más fácil. Tengo muchos problemas, no sé qué, ya, lo que quiera, bye. Y entonces, le dan lo que quiere el niño y el niño ya, aparte eso ya lo tiene, no es que lo hagan con malicia, es un comportamiento ya condicionado, ya saben, hago berrinche, me dan lo que quiero. No quiero comer tal cosa, entonces hago rabieta, etcétera, comienzo a gritar, aviento el plato, me dan mis papitas, me dan mi gelatina con azúcar, me dan etcétera, 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 ¿no? Entonces, o mi vaso de refresco. Yo creo que eso es algo súper importante. El papel que juega la mercadotecnia en todo esto, ahorita lo que se le dejó avanzar a lo largo de décadas, ni siquiera podemos decir que en los últimos 10 años, décadas enteras, en las que ahora hasta frases de mercadotecnia forman parte normalmente de nuestra vida, en donde veíamos estos alimentos poco nutritivos, altamente calóricos, en diario en nuestras mesas, ¿no? Claro. Entonces ahora sacarlo culturalmente es toda una tarea, pero bueno, el esfuerzo debe ser conjunto, ¿no? Tanto el personal de salud como obviamente las autoridades, que qué bueno que han puesto un límite al respecto, el buscar que se tengan desayunos saludables,
pero les recuerdo, papás, por favor, vayan con su pediatra. El pediatra los va a guiar cuáles son los alimentos con los que deben de introducirlos paulatinamente a lo largo de la vida, y entonces, créanme, son señales que se mandan al cerebro en las que va a ser después más fácil que el niño, si en algún momento cae en obesidad o sobrepeso, podamos regresarlo a una dieta saludable. El plato del buen comer se divide en 3 grupos: proteínas, carbohidratos, lípidos. Los 3 están en forma equitativa. No es más carbohidratos que proteínas, ni que grasas, ni mucho menos más grasas que cualquiera de los otros 2 grupos. Eso es súper importante. Entonces tenemos que tener alimentos de los 3 grupos ahí. Entonces, eso es un plato de buen comer. Y eso sí vienen los empaques de los cereales. Échenle un vistazo y entonces sabrán cuánto pueden comer. No pueden hacer de su dieta todo única y exclusivamente. El problema, por ejemplo, en adolescentes es que el 80% de su dieta es entre lácteos y cereales. El 80%. Desayunan cereal con leche, a media mañana un yogur bebible, al mediodía con los amigos las quesadillas, en la tarde el café con leche y con una pieza de pan, y en la noche repiten quesadillas o el cereal. Entonces, finalmente, y el aporte de proteínas, sí, obviamente el queso y la leche tienen un aporte de proteínas, pero nos hacen falta pescado, nos hacen falta carne de res, de pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí pensaba ahorita que decías esto, que en tono de broma se dice o decimos de la vitamina T, ¿no? Del mexicano, claro, ¿no? Tamales, tacos, tortas y todo, ¿no? Entonces, sí, que lo tomamos a broma, pero obviamente debíamos de reducir, ¿no? Como sí, bien claro. Dices. Y aquí, comentando con la maestra Amparo, nos vino la inquietud de decir, creo que has insistido de que acudan a su pediatra o vayan al médico. Todavía de niños creo que es posible, pero ya de adolescentes no estoy muy segura. Te voy a plantear la pregunta, ya nos tenemos que ir a un receso. Que un actuar de los padres es, ya no comes esto, o ya te voy a prohibir esto aleatoriamente, ¿no? O si sé que te gusta determinado alimento, pues entonces te lo prohíbo, con la idea de que de esta manera voy a lograr que bajes de peso, ¿no? Uh-huh. Y que sentimos que los padres tampoco actúan, sino hasta que ya ven un problema de, diríamos, de bullying, o que el niño ya es sujeto a bromas precisamente por el peso, sobrepeso o la obesidad. Pero vamos a esperar la respuesta, sí, claro, después de nuestro receso. Continuamos en 2 minutos. Con el calorón está. Ay, sí, no sabes, nosotros que venimos caminando de la facultad. No, qué valientes. Qué valientes. Es que nuestro ejercicio precisamente va a estar con la... No, pero venimos caminando y el sol está... Ya sé que en otros lugares tienen mayores temperaturas, pero... No, no te quiero contar mi oficina. Es que si vas a mi oficina... No, yo los invito a mi consultorio, ahí está bastante fresco. Sí, ahí está muy fresco. Vas a la oficina. El del sur, porque el de Polanco, más o menos. No, el de Polanco se ha encerrado muchísimo, pero el del sur sí está más fresquecito. No, el que entra a mi oficina dice, ay, qué calor, excepto mi maestra Amparo. Todo el mundo dice, qué calor. Sí. Sí, no, es que además sabes que no tiene ventanas. Ay. Ni aire acondicionado, obviamente. Porque hubo un problema de abejas, entonces nos bloquearon. ¿De verdad? Sí. Y además el panel está en un sitio que no lo pueden quitar. Ya llegaron los bomberos y todo. Entonces, precisamente la opción que dieron los bomberos es sello. Para no abrir la ventana. Porque se empezaron a meter. Y fue cuando estaba lo de la abeja esa, ¿cómo se llama? ¿Africana? Uh-huh. Sí. No lo pudieron quitar el panito, o sea, vidrio plano, ¿no? Exacto. Dios santo. Síguenos de lunes a viernes en la programación de News Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.
segundos. Gracias. Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Bueno, regresamos con ustedes. Entonces, Gustavo, ¿qué hacer? Los padres, ya nos has insistido, decía yo, que acudan a su pediatra, pero ¿qué hacemos con los adolescentes Sí, renuentes? ¿Qué hacemos los padres en Bueno, esas edades? empezando porque, y eso es todavía algo que todavía en México está muy en pañales, pero la medicina del adolescente, bien lo dijeron, de niño lo llevas. En la medicina del adolescente, en los países desarrollados, la medicina del adolescente no espera que el adolescente vaya a consulta, es al revés. El médico va a los sitios que frecuenta el adolescente y busca este contacto. Por el lado con respecto a los padres, es importante hacer ver, no va a ser sencillo el hacer conciencia en el adolescente. Recuerden que están en contra de todo, y todo lo que diga el padre y la madre, más. Entonces tendrán que buscar el apoyo de una tercera persona, pero sobre todo el ir poniendo los puntos sobre las íes en el aspecto de que entiendan que el sobrepeso y la obesidad son un riesgo muy grande. Y no vas a comer, es no comas en esos volúmenes. Es decir, está bien que te gusten las donas, ¿no? Pero no te acabes una caja de 12. Come una y tampoco de todos los días, ¿no? Es decir, de hecho, como les decía, en el plato del buen comer no te estás excluyendo de ningún alimento, nada más los pones en las proporciones que corresponden. Es un reto muy grande y es un trabajo interdisciplinario. Quiero comentar que la obesidad y el sobrepeso infantil deben ser considerados también cuando no hay atención, maltrato del mismo, maltrato infantil y maltrato del adolescente, porque son riesgos de salud a los que se les está empujando. Quiero aprovechar el espacio porque al menos ha sido como un estandarte por parte mía siempre que se habla de obesidad y sobrepeso infantil y en el adolescente. Yo sí he visto a un adolescente morir por obesidad y sobrepeso. Y ustedes dirán, bueno, pero es que estaba enfermo. No, lo que estaba enfermo era el tejido social. Se investigó a este chico, un chico de 16 años, pesaba entre 120, alrededor de 120 kilos y no medía arriba de unos 60. Era un chico que no podía dar más de 10 pasos sin que le faltara el aire. Todo el mundo pensamos, bueno, debe tener algún problema metabólico, debe tener diabetes, algún niño metabólicamente sano. Entonces, ¿por qué el niño estaba así? Sencillamente porque por el otro lado, si bien obviamente existe un bullying en el que porque se le ataca al niño por estar obeso, también existe una malentendida sobreprotección de los padres. Y entonces el niño llegaba con nosotros porque además pues ya comenzaba a tener problemas respiratorios. ¿Saben lo que es respirar con una carga de 120 kilos sobre tu pecho? Prácticamente el niño se asfixiaba y se quedaba dormido a cada rato. Comenzaba a tener problemas pulmonares y obviamente pues los tejidos redundan y en cuestión de piel tenía otro tipo de problemas, ya tenía hongo sobre el hongo en los pliegues, etc. Obviamente tiene retrasado su desarrollo porque el tejido graso interfiere en el metabolismo de varias hormonas sexuales. El problema estaba en que los padres le proveían al niño todo el alimento que él deseaba, pero lo más alarmante es el niño ni siquiera hacía el esfuerzo por comerlo. Es decir, el niño no tomaba ni el tenedor ni el vaso. Directamente los padres a sus 16 años de edad le daban de comer en la boca. Fue un problema muy grave porque ahí fue cuando nos dimos cuenta que el problema estaba en el tejido social. Finalmente ese tejido social fue el que se llevó la vida de este chico. Porque los padres, a pesar de que nosotros se les hizo un plan, teníamos a todo el servicio de endocrinología y de nutrición pediátrica sobre este caso.
diseñaron una dieta para ir haciendo un descenso gradual del peso. Y veían que semana con semana, oye, no se modificaba, incluso hasta ganaba peso. ¿Cómo es posible si la dieta estaba controlada en el hospital? Lo que ocurría es que los padres, ellos pensaban, es que van a matar a mi niño de hambre. ¿Cómo van a matar a su niño de hambre si pesa 120 kilos y mide 1,60 y tiene 16 años? Metían alimento a escondidas del hospital y le daban de comer. Tenemos que modificar eso, créanme, mata la Sobreprotección, ¿no? Sí, pero entender que además de los riesgos de diabetes, porque es lo que todo el mundo se graba, hay problemas cardiológicos, le estamos poniendo al corazón un trabajo tremendo. Nuestro corazón es para un hombre, no puede tolerar el llevar a cabo vencer las resistencias circulatorias del cuerpo de un hipopótamo. De hecho, aunque suene grotesco, pero es la realidad. La gente con obesidad y obesidad mórbida en muchas ocasiones no puede ser atendida en los hospitales para estudios, por ejemplo, de imagen, y tienen que ser trasladadas a zoológicos porque es en el único lugar donde entran, por ejemplo, en un tomógrafo o en un resonador magnético. O sea, de verdad, créanme que el problema puede llegar a ser muy grave. Obviamente los riesgos cardiovasculares, infartos, problemas de aterosclerosis, los problemas pulmonares no son los menores, existe una restricción respiratoria, los pulmones no pueden expandirse, pueden generar obviamente con esto neumonías, entre muchas otras cosas, hasta prácticamente quedarse dormidos y ahí quedar, ¿no? Y en el caso de que pudieran volver a respirar, pueden haber problemas de broncoaspiración, es decir, que se regrese el alimento y como no se pueden mover porque ya son tan pesados, pues obviamente esto es un problema bien importante. Y por otro lado, desde el punto de vista articular y muscular, por favor, si ustedes tienen a un adolescente con sobrepeso, con obesidad, no quieran bajarlo de peso llevándolo a carreras. Es lo peor que pueden hacer. Es un gran daño para sus articulaciones y su columna. Tienen que buscar primero el apoyo de un nutriólogo. El 80% de los resultados dependerán del apoyo del nutriólogo. El resto, que no es menos, pero es la cuarta parte, pero eso ya entonces corresponderá al trabajo del endocrinólogo y de un entrenador físico, pero que vaya haciendo las cosas con los ejercicios que deba de hacer. No quieran someter a los chicos, ni niños ni adolescentes, a que hagan ejercicio que corresponde a una persona deportista. Lo que tienen que hacer es, desde salir a caminar 30 minutos, un ritmo constante, no se vayan solamente a la calle, a menos que lo hagan en una sola cuadra, que no se frenen para cruzar, es decir, que puedan tener esta caminata constante, o se van a un parque, caminar, de verdad, caminar a paso constante, no que les tome dar una vuelta al parque en media hora, no, que puedan dar 4 o 5 vueltas en un ritmo constante sin necesidad de correr. Eso va a activar el metabolismo de los chicos y sobre todo si lo hacemos en la adolescencia podemos revertir este riesgo del que hablaban en un principio, porque ya en la etapa adulta, pasada los 25, 30 años, el metabolismo cambia y se vuelve más difícil el eliminar estos paquetes grasos, además de que el cuerpo tiene memoria. Entonces fácilmente, si bien no es nada más alcanzar la meta de ya bajé de peso, es mantenerse y sobre todo no volver a recaer. Tenemos que entender que esto es un riesgo permanente. Entonces, nuestra actitud debe de ser a largo plazo. Cuidar lo que comemos, nuestra buena alimentación y actividad física. La otra es, como adolescentes no dejan de estar expuestos también a los otros problemas, como pudieran ser alcohol y como pudiera ser tabaquismo. El tabaquismo ataca directamente la capacidad pulmonar de las personas con sobrepeso y obesidad. Y el alcohol es altamente calórico, entonces genera problemas de desnutrición y de sobrepeso dependiendo de sus condiciones, dependiendo de lo que estemos utilizando. Entonces, todo eso es un problema muy complejo, por eso es que el trabajo es multidisciplinario. Si lo ven en las clínicas de obesidad y sobrepeso infantil y del adolescente, se requiere del trabajo del pediatra, del endocrinólogo pediatra, del psicólogo y muy probablemente, dependiendo del caso, de la cirugía bariátrica en los casos en donde se vea que el riesgo
es mucho más alto de dejar que el paciente siga con este sobrepeso y obesidad. La cirugía bariátrica no es la solución a todo, porque hay gente que después de la cirugía bariátrica, por no modificar su condición, su hábitus alimenticio, vuelven a volverse obesos al cabo de unos años. Entonces, ojo, tampoco es la panacea. El trabajo es multidisciplinario y sobre todo el apoyo en casa y de buenas amistades. Porque de nada sirve que el esfuerzo de la familia y de los profesionales estén para darle al chico la mejor condición cuando se tienen amistades que empujan y que muchas veces tienen más peso que el resto de los involucrados. Tienen más peso. Más, claro. Exactamente, porque lo que buscan es la aceptación de los pares, no la aceptación de los adultos. Claro. Voy a cederle rápidamente el uso de la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones, que estamos tan entusiastas. Tengo aquí otra serie de preguntitas que ya no me va a dar tiempo, pero por favor. Gracias, doctora. Bueno, siguiendo precisamente con la temática, otro documental que recomendamos es el de Bite Size, que precisamente nos muestra cómo los adolescentes día a día están luchando por mejorar su salud, pero sobre todo por las consecuencias que a nivel social trae precisamente la obesidad infantil, ¿no? Uno de ellos afirmaba, la gente me odia porque estoy gordo, ¿no? Entonces, más que también, obviamente, los efectos en la salud, en el funcionamiento del organismo, también a nivel social, ¿no? También es importante hacer reflexión. Y bueno, este documental inspiró precisamente al director por su experiencia personal, ¿no? Él mismo afirma, yo durante la adolescencia tuve que luchar con mi peso, ¿no? Y otro documental es el de TX Menu, que obviamente más que enfocarse en el análisis de el azúcar, de la comida chatarra, precisamente radica, o el problema de la obesidad radica en la falta de conocimiento de alimentos saludables, de qué son los alimentos saludables, cómo obtenerlos, ¿sí? Pero también de la influencia de los medios de comunicación, que obviamente a menudo en los niños causan gran impacto. Analiza también cuáles son obviamente las dietas que actualmente las generaciones más jóvenes están siguiendo y se centra en los programas de educación sobre alimentos saludables. Específicamente en Estados Unidos se está llevando lo que se llama el programa de prescripción de frutas y verduras, precisamente como una herramienta para combatir la obesidad infantil, empezando específicamente en la educación en la escuela. Ya no nos va a dar tiempo, voy a decirlo rápidamente porque ya, creo que ya el reloj nos está corriendo. Precisamente lo que decías de falta de ejercicio, ¿no? Si hablamos en la antigüedad, en mi época, ¿verdad? Salíamos a la calle a jugar, Sí, ¿no? claro. No había los problemas actuales, ¿no? O sea, si salía a la calle, todavía mis hijas salían en la bicicleta, ahora queda obvio que esto no se puede hacer. ¿Y qué ha pasado? Se ha invertido. La estadística nos muestra con las referencias o las limitaciones que tengan, pero siempre puede ser un punto de que nos puede orientar, que el 30% de los adolescentes entre 15 y 18 años pasan 28 horas a la semana viendo televisión. El 34% lo hace más de 14 horas a la semana. Más del 60% de los niños de sexto grado de primaria comen viendo la televisión. Eso me hace pensar que los padres no están ahí. Y hablaríamos también de la falta de la educación física en las escuelas, ¿no? Como que está un poco relegada o mucho relegada. Entonces, frente a esta falta de ejercicio y que además, como tú señalabas, la idea de que los niños no lo necesitan, ¿no? Pero por otra parte ya no salen a jugar por N número de factores, pero los tenemos sentados en la televisión. Y estos son datos de la televisión. Yo hablaría también de las tablets y de esto, ¿no? Sí, que claro. ocupa que al final es consecuencia de esa vida sedentaria que estamos promoviendo o que se está dando, ¿no? Si no estamos promoviendo, es una realidad. A título personal, yo creo que eso es lo que ha ocurrido en el cambio de la década de los 90 hacia los 2000, porque todavía en los 70s, 80s había mucha actividad a mí me tocó, y a mis hermanos también, y a mis primos también, muchas actividades con los vecinos, con los primos en las calles, incluso hasta altas horas de la noche en vacaciones. El hecho de que esa actividad ya no la tengamos, porque comíamos, yo creo que teníamos al alcance los mismos alimentos chatarra y comíamos igual de mal. Pero lo que hizo que se nos revirtiera, o más bien que se nos presentara de golpe el problema,
es el que estos espacios públicos fueron limitados. Y eso es algo que también forma parte de la salud. Tenemos que tener también mucho hincapié en que el espacio libre que debe de haber por cada ciudadano en esta, valga la redundancia, en esta ciudad, en este país, ha sido completamente violentado. Ya no existe el espacio, no sé cuál será el término jurídico, ustedes lo conocerán mejor que yo, pero el espacio vital mínimo que debemos tener por habitante en esta ciudad está completamente violentado. Y eso repercute en que la gente no salga de sus 60 metros cuadrados de departamento o más pequeños, toda su actividad la hagan a través de una pantalla, llámese lo que quieran, celular, tablet, videojuegos, etcétera, y entonces el sedentarismo se nos elevó al 300%. Les repito, esto es a título personal. Y con respecto a la educación física, yo siempre he creído en la educación física, quien está con sobrepeso y obesidad tendría que estar reprobado y no debería pasar de ahí. Me van a freír ahorita, pero bueno. Ok. Sí, Pues es que entonces, ¿en dónde queda la educación física, no? ¿Dónde está el resultado? claro, al final, como ustedes se dan cuenta, pues podríamos seguir hablando. Es un tema muy interesante. Siempre nos pasa lo mismo. No terminamos todo lo que teníamos en el tintero, pero mil gracias por acompañarnos nuevamente. Esperamos que se comuniquen con nosotros a través del Facebook, del Twitter o del correo y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias. Sí, me van a linchar por eso, ya voy a tener al... Este gordito está reprobando.